Vamos a orar, a poner la enseñanza en manos de Dios. Padre Santo, ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias, Padre, porque hoy tú nos trajiste, Señor, como dice tu palabra, con lazos de amor estamos atados a ti, Señor. Sabemos de que es tu voluntad y tu amor la que nos tiene hoy aquí, Señor. Sabemos de que es tu palabra la que escucharemos hoy, Señor. Te pedimos para que seas tú mismo, Padre Santo, tocando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, enseñándonos, dándonos a conocer, dándonos a entender cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, cuál es tu sentir hacia nosotros, Padre Santo. Te declaramos, Padre, como siempre, nuestra dependencia de ti, Señor. Fuera de ti nada tenemos, nada sabemos, nada podemos, Señor. Dependemos 100% de ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Pastor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto, vamos a vamos a Lucas 19:1, Jesús y Zaqueo. Perdón por el feedback técnico. Si quiere, Robe, cojo el micrófono de Quique. Sí. Perfecto. Vamos a estudiar tres temas, tres grupos. El plan de redención personal a través de la justificación y la santificación. El plan de redención universal a través de la primera y la segunda venida de Cristo. Y el plan de recompensa de obras. No obras para salvación, porque sabemos que por obras no nos vamos a salvar. Obras, por agradecimiento. Entonces los tres temas son el plan de redención personal, el plan de redención universal y el plan de las obras. Quien necesite Biblia, por favor, levante la mano. Probemos una. Perfecto. Entonces, Lucas 19:1 dice lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Ese es Jesús y Zaqueo. Ahora vamos a depurar verso por verso y vamos a ver los versos que tienen para nosotros. Entonces, en el 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. En el 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Jefe de publicanos y rico. Entonces, ¿qué significa ser jefe de publicanos? Jefe de publicanos. Entonces, el publicano era un personaje, muy odiado por el judío, que trabajaba para el Imperio Romano. Judíos estaban tomados por el Imperio Romano en ese momento, y ellos habían puesto como dentro de su sistema de recolección de impuestos a estos personajes llamados los publicanos, que eran los encargados de recolectar impuestos para Roma sobre el pueblo judío. Los publicanos eran súper odiados porque el publicano, en su modus operandi, no solamente estaba haciendo algo en contra del pueblo, sino que le robaba. El publicano engañaba, mentía y acusaba falsamente al judío con el fin de enriquecerse de ellos. Era un personaje bastante odiado. ¿Qué era Zaqueo? Zaqueo era un jefe de publicanos. Digamos que las ciudades o los pueblos estaban divididos en distritos. Digamos que Boca Grande, Castillo Grande, Laguito era un distrito que tenía varios publicanos. Digamos, el publicano de la San Martín, el publicano de la carrera cuarta, el publicano de la carrera quinta. Y Zaqueo era jefe de ellos. Entonces, Zaqueo era un hombre, con mucho control político y con mucho control económico, y era bastante y muy odiado por el pueblo debido a esto.
Los publicanos en general eran odiados, más por ser jefe. Entonces esto de cierta manera nos muestra o nos revela, digamos, el pecado, si lo podemos llamar de esa forma, laboral de Zaqueo. Nos da una radiografía de cómo a través de su trabajo Zaqueo ejecutaba o vivía en ese pecado del robo, de la extorsión, del maltrato, del engaño. Y dice que rico, y esto tiene una referencia, esto tiene dos referencias, tiene una referencia histórica para el momento donde se escribe la carta. ¿Por qué? Porque según el Talmud, que era un código judío civil y religioso, el rico podía, digamos, dar limosna y comprar redención. Entonces está esa frase de Jesús, todos la conocemos: es más fácil que entre un camello por la puerta de una aguja que un rico al reino de los cielos. Se refería a eso, se refería a que el rico en ese momento, históricamente en Jerusalén, en Israel, a través del Talmud, a través del código judío de ellos, podía pagar limosna y redimirse para entrar al cielo. A nuestra aplicación hoy, esa riqueza es más en términos de dependencia. Nosotros debemos ser para Dios pobres en el sentido de la dependencia. Nosotros, el rico suele, y no quiero que suene clasista, pero el rico tiende a tener su tranquilidad y su confianza en sus posesiones, en su estatus, en su posición, en este tipo de cosas. Nosotros para Dios debemos ser dependientes 100% de Él. Indiferente de cuál es el estatus de nuestra cuenta bancaria, nosotros debemos depender de Dios y nuestra confianza debe estar puesta en Él, no en nuestras obras, no en nuestra riqueza, no en nuestra profesión. Y ser rico no es malo, cada uno tiene conforme a lo que Dios le ha dado, para nada. No estamos ni condenando eso, ni la palabra lo hace tampoco. Simplemente la referencia en el texto se refiere a ese hecho de que Zaqueo podía comprar limosnas, según el Talmud judío, para entonces ganar redención. Para nosotros es más un tema no de poder económico, sino de dependencia de Dios. No depender de lo que hacemos, ni lo que podemos, ni lo que tenemos, sino depender 100% de Dios. Entonces ahí hay como una radiografía en el versículo 2 sobre Zaqueo. Nos muestra un poquito un estatus social que le permite en términos judíos redimirse, y nos muestra un poco ese pecado a través de la profesión, quién era y cómo ejecutaba Zaqueo su profesión, y eso cómo lo ponían en una posición de pecado. Pero miren el versículo 3, cómo nos cambia la historia. El versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús. La palabra griega en el texto de procuraba se dice saiteo, y significa buscar con el fin de encontrar. Buscar con el fin de encontrar. Y el texto hace esta referencia porque dice que Jesús estaba rodeado de multitud, venía una gente con Jesús, pero Zaqueo específicamente estaba buscando para encontrar a Jesús. Esto lo vamos a ver más adelante. Zaqueo estaba buscando a la persona de Jesús, y la multitud estaba buscando lo que la persona de Jesús iba a hacer. No a la persona, estaban buscando sus obras o lo que él venía a hacer a Jerusalén. Entonces, según esto, Zaqueo, pecador profesional, pecador por profesión, rico, su redención depende de su limosna y de su poder económico. Sin embargo, tenía una necesidad. Él no estaba buscando lo que Jesús iba a hacer, él estaba buscando quién era Jesús. Y es esto, dice, procuraba, saiteo, procuraba con el fin de encontrar quién era Jesús. Miren qué diferente, no es lo mismo conocer a la persona que conocer lo que la persona hace. Casi que si yo estoy buscando lo que Jesús hace, casi que hay una cuota ahí de interés. No me importa quién es Jesús, a esto por mí. Tiene mucho que ver con nosotros, de pronto, con ese Dios bombero que muchas veces tenemos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos redimidos, etcétera, y de pronto perdemos un poco esa relación y empezamos a relacionarlos con Jesús por lo que Él nos hace. Señor, ayúdame, Señor, resuélveme, Señor, cúmpleme, Señor, súpleme, y nos olvidamos un poco de la persona. Entonces vemos a este Zaqueo buscando, procurando ver quién era Jesús. Dice el cuarto, ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, para Zaqueo históricamente había una limitación natural. Para nosotros hoy en día, claro que hay limitaciones naturales. En mi caso, por ejemplo, es el trabajo.
A mí el trabajo me separa de esa relación con Jesús, me roba el tiempo. Y no es culpa del trabajo, es culpa mía. Yo soy quien debo manejar ese tiempo y ese trabajo. Simplemente el trabajo es esa limitación natural que no me permite a mí ver quién es Jesús día a día, semana a semana, mes a mes. Y esa es una de mis luchas personales. Entonces, muchas veces la familia, muchas veces el caso de, por ejemplo, no puedo ir porque mi esposa no quiere ir a la iglesia, o no puedo ir porque mi esposo no quiere ir a la iglesia, no puedo ir porque mis niños no quieren ir a la iglesia. Se ve también, puede ser el trabajo, puede ser la pereza, puede ser el fútbol, puede ser cualquier cosa tan grande o tan pequeña, suficiente para hacer una limitación natural de no dejarnos acercar a Jesús. Entonces, no sé cuál es la de cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros tiene esa limitación. En el caso histórico de Zaqueo es la altura. Pero miren qué lindo. Miren cómo un verso negativo le sobrepone un verso positivo. Miren lo que pasa en el 4. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El árbol de sicómoro representa la gracia de Dios. No importa tu limitación natural, no importa tu estado de pecado, no importa cómo es tu relación con Dios, hablando de Zaqueo, siempre hay un árbol de sicómoro al que nos podemos trepar para ver a Dios. Y dice la palabra de que no cabe un pelo de nuestro cabello sin que Dios lo permita, no cabe una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Ese árbol de sicómoro no estaba ahí sembrado o plantado por coincidencia. Ese árbol de sicómoro estaba plantado en el camino. No sé cuántos años atrás, técnicamente ese árbol tuvo suficiente tiempo para crecer. No sé cuántos años atrás, para que ese día, ese momento, en ese camino, cuando Jesús pasaba por Jericó, Zaqueo tuviera donde subirse. Y esa es la gracia de Dios. Son todas esas cosas que Dios hace por nosotros que nosotros ni siquiera sabemos. Incluso antes de ser hijos de Dios. Cuando yo miro mi pasado, yo recuerdo todas las cosas que Dios hizo por mí y yo ni siquiera sabía. Y yo ni siquiera era salvo. Y Dios ya estaba haciendo cosas por mí. Y donde más lo veo es en las cosas que Dios no me permitió hacer mal. Cosas que yo quise hacer mal hechas y que Dios no me permitió hacerlas. Y yo decía, ¿por qué esto no me sale? ¿Por qué esto no me sale? ¿Por qué esto no me sale? Y yo entiendo que era Dios cerrándome puertas que me iban a llevar por un camino equivocado. Entonces, Dios, nosotros estamos llenos de árbol de sicómoro. O sea, antes de ser hijos, más aún hoy que somos hijos, estamos llenos de esas situaciones que no importa lo natural, no importa nuestro pecado, no importa nuestra relación con Dios. Ahí está ese árbol de sicómoro para que nos subamos a él. Y el árbol de sicómoro tiene una particularidad muy especial. Es un árbol bajito de ramas largas. Si allí hubiera habido un cedro, Zaqueo no se hubiera podido subir. Porque dice el 4 que Zaqueo era bajito de estatura. Entonces, incluso en eso se ve la gracia de Dios. Miren lo que pasa en el 5. Cuando Jesús llega a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio. La gracia de Dios permitió que Zaqueo se subiera y que Jesús lo pudiera ver. La gracia de Dios está entre Zaqueo y esa mirada de Jesús. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Pero ¿necesario para quién? Para Jesús no era necesario. De las 500, 100, 200 casas que había en Jericó, Jesús podía entrar a cualquiera. Jesús no tenía necesidad de la casa de Zaqueo. Zaqueo tenía necesidad de que Jesús entrara en su casa. Pero mire quién pone la necesidad sobre la mesa. Es necesario, ese es el amor de Jesús. En el amor de Jesús es necesario que yo entre a tu casa. Esa necesidad, yo necesito entrar a tu casa para salvarte. Y esa es nuevamente la gracia de Dios. No es tú te mereces que yo entre en tu casa. No te has ganado que yo entre en tu casa. Tú no has hecho nada para que yo entre en tu casa. Pero mi amor es tan grande que yo necesito entrar a tu casa. Y Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y cenaré conmigo. Y ese he aquí yo entro a la puerta y llamo es eterno. Ese aquí, yo estoy a la puerta y llamo, se escribió hace 2000 años. Y hace 1900 años ese verso era activo ese día. Y hace 500, y hace 100, y hoy, y dentro de 1000 años, Jesús está ahí a la puerta llamando. Su presencia en la puerta es eterna, no depende de nada. Él siempre está a la puerta llamando. Y ojo, esto parece un verso, o parece ser un verso para el inconverso, para el no nacido de nuevo. Pero saben que muchas veces
nacido de nuevo, hijo de Dios, convertido, cualquiera que sea la denominación. Ahí está Jesús todavía en la puerta. Hey, me cerraste la puerta, me dejaste afuera. Aquí sigo. Y esa es la belleza de que mi palabra vivirá hoy, ayer y siempre. Entonces vemos esa necesidad de saqueo espiritual, ese pecado de saqueo espiritual. Vemos esa necesidad, esa intención de él conocer a Jesús. Vemos cómo la gracia de Dios logra esa conexión Jesús y Saqueo a través del árbol. Y miren lo que pasa en el 6. Dice, entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Porque el gozo es consecuencia de la gracia. Nosotros podemos tener felicidad, y la felicidad viene de las cosas externas. Yo puedo tener felicidad porque viajé, porque compré un reloj, porque fui a cine, porque conocí una persona, porque recibí un ascenso, porque cerré un negocio. Eso viene de cosas externas y la felicidad se acaba de inmediato. Es temporal, depende cuánto dura la felicidad. Tú tienes un carro nuevo, se te raya y se te acabó la felicidad. Tú conociste a una persona, discuten y se te acabó la felicidad. La felicidad depende de cosas externas, el gozo viene de adentro. A ti se te puede estar quemando el rancho, y si tú estás en relación con Dios, el gozo no te va a abandonar. El gozo no es otra cosa que Dios diciéndote, tranquilo que yo estoy contigo. No te preocupes por esa situación, que yo estoy contigo. El gozo de Saqueo era, sí, no te preocupes si eres publicano, no te preocupes si trataste de ganar tu redención por limosnas, ya yo voy a posar en tu casa. La gracia de Dios nos da como consecuencia el gozo. Entonces esto es un medidor. Muchas veces todo está bien y nosotros estamos tristes, amargados y quejosos, y todo está bien. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Si todo está bien y yo estoy aburrido, amargado, no me provoca abrir la Biblia. Ok, te está faltando gozo, te está faltando relación. Te está faltando el versículo 2, el versículo 3. Nos está faltando ver quién es Jesús, más que lo que Jesús ha hecho por nosotros o va a hacer por nosotros. Entonces miren el proceso, qué lindo. Ya Saqueo se siente la gracia, siente la relación, siente el gozo. Pero ¿qué pasa? Está Saqueo, está Jesús y están todos, están los ellos que están observando el suceso. Y miren el 7, al ver esto murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hay un señalamiento a Jesús, dicen los ellos. Entonces Saqueo ve esta situación. Saqueo está en ese furor del gozo y de lo que está pasando con él, y está viendo su vida transformada en una tarde, y está viendo que el Mesías está en su casa, y Saqueo se pone de pie y dice, puesto de pie, dijo al Señor. Saqueo ya había empezado a rendirle cuentas a Dios. Ya Jesús era su rey, su Dios, su Padre, su guía. Ven acá, esto es así. Ustedes están diciendo eso, Señor. Y le dice lo siguiente: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren la transformación de Saqueo. Número uno, corre el riesgo y decide hacerse pobre, porque coge la mitad de sus bienes, la entrega a los pobres. Una decisión difícil de tomar. Y con la otra mitad dice, si alguno ha defraudado, que seguro eran muchísimos, les doy el cuádruple de lo que les he quitado. El cuádruple, ¿por qué? Porque según la ley judía tenía que pagar el doble. Si a mí me acusaban de estafa, de engaño, de 100 pesos, y yo era culpable, sentenciado culpable, yo tenía que pagar 200 pesos. O sea que si a Saqueo le quedaban 100 pesos en el banco, y aparecía una persona que dijera, me quitó 25, Saqueo era pobre de inmediato, porque 25 por 4, el cuádruple eran 100, Saqueo se iba a quedar sin plata. Saqueo decidió y tomó la decisión, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de esto, mi confianza está en Jesús. Y ojo, no estoy diciendo que tenemos que correr a sacar la plata del banco, no va por ahí, va por el hecho de que Saqueo pasó de confiar en él, en su puesto, en su estatus social, en una altura profesional y económica, a decir, ¿sabe qué? Nada de eso me sirve, nada de eso me importa, yo estoy contigo, por agradecimiento. Es un acto de agradecimiento. Pero miren lo que pasa.
Saqueo hace esto público, la gente está murmurando, Saqueo hace esto público, y mira la respuesta de Jesús, qué linda, y tiene que ver con nosotros. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, términos históricos, aquí no hay nada nuevo. Él era hijo de Abraham por linaje, por sangre, por herencia. El pueblo judío viene todo de Abraham. Lo que Jesús estaba diciendo está en Gálatas 3:7 y es esto: sabed por tanto que los que son de fe son también hijos de Abraham. Y eso tiene que ver con nosotros, y eso es lo lindo. Abraham tenía una promesa de que de él saldrían multitudes y reyes y naciones. Nosotros hacemos parte de esas multitudes, reyes y naciones, no por linaje de sangre, no por apellido, no por ser hijo de Abraham, sino por nuestra fe en Cristo. El Mesías no era para nosotros, el Mesías era para los judíos, y eso era lo que los judíos no entendían, por eso todavía lo están esperando. Nosotros somos herederos de esa bendición y de ese pacto con Abraham por la fe en Cristo. Entonces miren qué lindo, miren cómo aquí hay algo histórico para Saqueo y algo profético para nosotros. Miren qué lindo. Termina el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, primera venida de Cristo. Entonces ahí vamos ya como a hacer el enlace con el segundo tema. Acabamos de ver el plan de redención personal. ¿Cuál es el plan de redención personal? Yo identifico mi pecado, reconozco quién soy. Esto me da una necesidad de Cristo. Esa necesidad de Cristo permite esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios me une con Jesús y Jesús entra y mora en mi casa y yo soy transformado. Paso a ser heredero de Abraham, paso a ser, mi confianza ya no está en lo que yo hago, en lo que yo soy, sino en lo que Él hace y en quién es Él. Ese es el plan de redención personal de Dios para nosotros. Entonces miren lo que pasa. Entre el 9, el 10 y el 11 y el 12, hay 4 versículos, pero es un momento muy rápido. Es un momento en el que algo pasa, Jesús piensa. Empieza el plan de redención universal y la justificación y la santificación. Plan de redención universal a través de la primera y la segunda venida de Cristo. Estaba pasando algo histórico. Jesús iba para Jerusalén, estaba cruzando por Jericó y la multitud lo seguía. Y la multitud lo seguía porque pensaban que iba a llegar a Jerusalén en la Pascua a derrotar a los romanos. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando, Mesías de espada, a derrotar a los romanos. Pero eso no era lo que iba a pasar. Jesús está diciendo en el 10, no, yo vine fue a esto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Él estaba hablando de lo que Él había venido a hacer. Los demás estaban esperando lo que Él iba a hacer en términos de Mesías redentor contra los romanos. Él estaba diciendo, no, eso no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es esto: el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Entonces, como no entienden, Jesús dice, ok, vamos a hacer una parábola, vamos a decirlo a manera de ejemplo. Y viene la parábola de las 10 minas. La leo y la analizamos. Dice así: hasta aquí vamos bien. Plan de redención está claro, y la transición hacia la parábola de las 10 minas con relación a la primera y segunda venida de Cristo. Vamos a hacer esa transición. Dice: oyendo estas cosas, Jesús prosiguió y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría. Eso es lo que ellos estaban esperando que fuera a pasar. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. La mina es una medida económica griega. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, que es como una comitiva, diciendo: no queremos que este reine entre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vamos a parar hasta ahí, vamos a explicar hasta ahí. Jesús dice, esta gente no entiende lo que acaba de pasar con Saqueo, y esta gente no entiende lo que yo voy a hacer a Jerusalén. Vamos a poner un ejemplo. Empieza. Versículo 11 resume la primera, la segunda venida de Cristo. Dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, primera venida, para recibir su reino y volver, segunda venida. ¿Por qué para recibir su reino? Porque Jesús, según los evangelios, en su primera venida vino como hombre, vino como siervo y vino como Dios.
Pero ellos estaban esperando un rey. Pero el Jesús rey y el Jesús juez no lo vamos a ver hasta la segunda venida de Cristo. Él es rey y Él es juez, pero esa función en la primera venida no la ejecutó. Cuando Jesús se enfrenta a Pilatos y Pilatos le dice que sí es rey de los judíos, Jesús le dice, no, es que mi reino no es de este mundo. O sea, Él sí es rey, pero no vino a aplicar su reinado. Y Él es juez, que es lo que vemos en el quinto evangelio, que es el Apocalipsis, donde Jesús viene a hacer justicia sobre los buenos y los malos, sobre los redimidos y los redimidos. Entonces, el rey y el juez no lo hemos visto todavía. Hemos visto al hombre, hemos visto al siervo y hemos visto al Dios. Entonces, por eso Él hace, versículo 11. Me voy y vuelvo, vine como esto, regreso como esto. Dentro de esa historia desglosa esto. Antes de irse, dice, y llamando a 10 siervos suyos, con estos son siervos, le dio 10 minas, moneda griega, que equivalía como a 3 meses de sueldo. Les da una moneda griega, una medida griega. Les dice, y negociad entre tanto vengo. Para que la palabra misma nos explique, Mateo 28:16 nos da la gran comisión. Dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas 10 minas no son otra cosa que la gran comisión. No son otra cosa que esa medida que Dios nos dio a nosotros y que puso en nuestras manos mientras Él vuelve. Jesús se fue, vuelvo luego, soy ese noble que voy a recibir mi reino, vuelvo luego, ahí les dejo esto, negocien con esto. Entonces, ¿qué son las 10 minas? En el momento histórico y en la parábola, es una medida griega, son 3 meses de sueldo. Pero para nosotros las 10 minas son eso que Dios ha puesto en nuestras manos para el establecimiento del reino. Llámese dones, llámese talentos, llámese oportunidades, cualquiera cosa que el Señor haya puesto en tus manos y que te sirva para el establecimiento del reino, esa es tu mina. Y el Señor te la dio para que hicieras algo que nosotros equivocadamente llamamos grande o pequeño. En el reino del cielo no hay nada grande, ni hay nada pequeño. Todo es por el establecimiento del reino. No se puede medir al pastor más grande que al evangelista de la calle. No se puede medir más grande al que predica ante 1000 que al que predica ante uno. Tal vez aquel predica ante 1000 y nadie se convierte. Tal vez ese coge a uno allá atrás y ese día recibe a Jesús. Entonces, en el reino de los cielos no puede haber como esa nivelación de lo grande y de lo bueno y de lo importante. Lo importante no, para Dios todo es igual. Y no sé cuál es tu mina. No sé Dios que ha puesto en tus manos. A los hombres. La primera mina es tu familia. El hombre debe ser para su familia profeta y sacerdote. Sacerdote por cuanto él tiene que coger a su familia y llevarla a Dios. Profeta por cuanto él tiene que coger la palabra de Dios y llevarla a su familia. Ahí tienes una mina. Si eres hombre y eres casado y tienes familia, no tienes escapatoria, ya sabes lo que tienes que hacer. Esa es tu mina. Trabajo, vecino, socio, cliente, amigo, empleado, empleador, desconocido. Estamos llenos de minas. No, pero que estoy esperando que el Señor me diga lo que tengo que hacer. No, ya te lo dijo en la gran comisión. Hay algo que se llama la voluntad general. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. Ahora, hay voluntades específicas. Por ejemplo, la historia del pastor Santiago. ¿Sabes que deja Estados Unidos, vete para Cartagena? Esa es una voluntad específica dentro de la voluntad general. Pero la voluntad general todos la tenemos, las herramientas todos las tenemos y el llamado todos lo tenemos. Entonces, esa es nuestra mina. No sé cuál es tu mina. Ojalá el 2019 sea ese detonante para poner en práctica o en ejercicio esas minas tuyas. El 14. Acuérdense que estamos haciendo como un repaso de lo que sucede entre la primera y la segunda venida de Cristo. 14 dice, porque sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no creemos que este reine sobre nosotros. Voy a los textos para soportar esto, para soportar nuevamente de que estamos viendo esa primera, segunda venida de Cristo. Y voy a Juan 1:12 y dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron.
Luego, aconteció que vuelto él, segunda venida de Cristo, después de recibir el reino, mandó llamar ante ellos aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquí ya estamos hablando del plan de recompensa. Vimos el plan universal, el plan individual, el plan universal, ahora el plan de recompensa. Ahora, las obras, ojo con esto, porque tendemos en nuestra naturaleza a pensar que estas son obras de justicia, que son obras o para hacernos buenos o para comprar favor ante Dios. No son para eso. No hay ni obras que nos salven, ni hay obras que nos hagan buenos. Estas son obras de agradecimiento por lo que le pasó a Zaqueo, por lo que Jesús hizo en la vida de Zaqueo. Cuando Zaqueo decide: me haré pobre, devuelvo lo que me robé y pago el cuádruple, esas son sus obras. Eso era lo que a él le correspondía en ese momento. Ya es una consecuencia de que Jesús había entrado en su casa. Ya es una consecuencia del gozo que él estaba experimentando en la salvación. Entonces, según el gozo de nuestra salvación, según nuestra salvación, hay unas obras que nosotros las acabamos de ver, que son esas obras de establecimiento del reino por las cuales vamos a tener recompensa. Ahora, ojo con esto. No voy a trabajar en el reino porque quiero una casa más grande cuando Jesús vuelva, ni quiero cambiar el carro. Voy a trabajar en el reino como consecuencia, como agradecimiento de lo que Jesús ya hizo por nosotros. No es qué me mandaron a hacer, sino quién me lo mandó a hacer. ¿Quién me está enviando? ¿Quién me está enviando? Ese que dio su vida por mí, ese que me redimió, ese que me trae el gozo, ese que salvó a mi familia, ese que me da la garantía de vida eterna. Si me manda a barrer, o si me manda a enseñar, o si me manda lejos, es quién me está enviando, no qué me está enviando a hacer. Entonces miren lo que pasa con esos siervos suyos. Ojo, esto fue a los siervos. Las obras no son para los no siervos, esto es para los siervos. Miren lo que pasa con los siervos. Entonces dice, el primero diciendo: tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Hay recompensa. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Este produjo menos, no importa. Dice, y también a este dijo: tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. O sea, yo no hice nada con lo que me diste, no he hecho nada. Pero miren la razón: porque tuve miedo de ti. O sea, la culpa es tuya. O sea, yo no he hecho nada con lo que me diste, pero la culpa es tuya. Dice: por cuanto eres hombre severo y tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces Jesús le responde a ese siervo, le dice: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para al yo volver lo hubiera recibido con intereses? Es decir, o sea, me conoces, sabes que te entrego la mina, sabes que voy a juzgar esa mina entregada, sin embargo no hiciste nada y me echas la culpa a mí. Y Jesús dice como: wow, ¿qué pasa con este siervo? Ojo, sigue siendo siervo. Él su calidad de siervo no la pierde. O sea, él es salvo. Hagamos o no hagamos nada con las minas que tenemos, somos salvos. No es que vamos a perder la entrada al cielo porque yo no hice nada con mis minas. No es que voy a perder la entrada al cielo porque me mandaron a enseñar o a predicar o a servir y yo nunca lo hice. No, la calidad de siervo no se pierde. Se pierde la recompensa. Pero ojo, porque el corazón humano dice: no, yo me voy a poner a hacer por mi recompensa. Pero otra vez, no es la recompensa, es quien nos envió y lo que le debemos a ese que nos envió. Entonces dice: porque no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. Y le dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, tiene mucho. Pues yo digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Se siente como cierta injusticia, como que, uy, qué duro es Jesús y qué tan economista, qué tan bancario de Jesús, qué tan estricto con lo que dio, quitó, con la recompensa. Se siente como un poco materialista, si se puede decir de alguna manera. Vamos a mirarlo con otra perspectiva para que sea la misma palabra explicándonos esto. Primera de Corintios 3 del 10 al 15, quiero que esta la leamos todos. Primera de Corintios 3 del 10 al 15.
Recuerden que aquí estamos hablando ya de ese plan de recompensa, de eso que pasa una vez somos salvos como Zaqueo y se nos entregan estas herramientas y el reino de los cielos está aquí esperando que nosotros empecemos a aportar y a sumar a ese reino de los cielos. Primera de Corintios 3 del 10 al 15 dice esto. Este es Pablo hablando, primera carta a los Corintios, y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ojo con esos tres, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué dice ahí? Ahí dice Pablo, dice, ok, yo soy arquitecto y pongo una casa, y los cimientos son Jesús, no puede haber otro cimiento. Y ahora ustedes vienen, pueblo, y van a sobreedificar sobre esos cimientos, sobre ese Jesús. Ustedes van a terminar de construir la casa. Ahora, ¿qué pueden usar? Oro, plata, piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca. Luego viene un fuego, que es como la justicia de, ok, ¿qué fue lo que hiciste? Ese juzgamiento, y van a pasar dos cosas. El oro, la plata y las piedras preciosas mantienen, el fuego no las va a quemar, pero el que edificó con heno, hojarasca y madera, esas sí se van a quemar. Entonces, al final, sigue como esa línea estricta de Dios sobre, ok, ¿qué van a hacer con lo que les di? ¿Realmente qué van a hacer? Hay una responsabilidad. O sea, disculpen la comparación que puede ser negativa, pero hay otras fes que trabajan arduamente por el establecimiento de esa creencia de ellos. Nosotros somos más flojongos. Nosotros esperamos es que la iglesia sea la que haga, cuando nosotros somos los llamados. Es que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es ni el templo ni Calvary Chapel Cartagena. Nosotros somos la iglesia. Nosotros los aquí sentados, los aquí parados, los aquí oyendo. Nosotros somos los llamados a construir esa casa. Ahora, ¿qué le vamos a poner a esa casa? ¿Oro, plata, piedras preciosas o heno, madera y hojarasca? Ahora, no lo hagamos por la recompensa. No seamos interesados. Todo respeto. Hagámoslo por quien nos envió. Entonces, el reino de los cielos necesita, miren, predicadores, maestros, evangelistas. Eso está claro, está escrito. Pero necesita abogados, necesita diseñadores, necesita médicos, necesita amigos, necesita hermanos, necesita vecinos, necesita jefes, necesita empleados. O sea, cualquiera que sea tu posición, tienes una mina en tus manos. Cualquiera que sea tu profesión, tienes una mina en tus manos. Cualquiera que sea tu llamado, hablando de la voluntad específica, tienes una mina en tus manos. Ahora, si es por la voluntad general de la gran comisión, ojo, esta palabra es para los siervos. Esta palabra es para nosotros somos siervos. Y no vamos a perder la calidad de siervos. Vamos a ser siervos así edifiquemos en madera y se queme. Vamos a ser siervos así cuando Jesús vuelva, yo saque la minita del bolsillo y diga, Señor, ¿sabes qué? Yo no hice nada y la culpa es tuya. Así le salgamos con esas, no vamos a dejar de ser siervos. La salvación está ganada. Estas obras no son para salvación. Estas obras son de agradecimiento, para ayudar a construir, establecer el reino de los cielos, del cual nosotros hacemos parte y el cual Jesús vino a traernos. Entonces, ¿cuál es tu mina? Esta es una pregunta modelo 2019 y el Señor es maravilloso en sus tiempos. Esta es una palabra modelo 2019 para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con nuestras minas? ¿Qué es lo que vamos a hacer este 2019? ¿Qué no hicimos en 2018? Miren, muchas veces, y estoy hablando de mí, ojo, no estoy señalando, estoy hablando de mi historia. Muchas veces, les aseguro que el 2016 del 2018 empezó con, estos son mis planes para el establecimiento del reino de los cielos. Voy a hacer esto, voy a hacer un grupo en mi casa, voy a hacer el grupo de pareja en mi casa, voy a hablarle a este amigo, voy a hablarle a este jefe, voy a mandar tal correo. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó y venimos por 2019. Estoy hablando de mí.
Pero qué bello Dios, que no voy a perder mi salvación y hoy tengo el 2019 para esto. No solo esto, me trae de la oreja aquí a que repita lo que Él me está diciendo. El primer señalado aquí soy yo. Aquí el primero que tiene que hacer algo con sus minas soy yo, más que nadie. Es posible que ustedes, me ven aquí parado, es posible que ustedes estén haciendo más con sus minas que yo. Les hablo reclaro, pero miren, no es más que una invitación y un llamado, modelo 2019 de parte de Dios a, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestras minas? Ojo con esto, a veces nos sentamos en la mina, a veces ganamos 2, 3 minas de recompensa, o sea, a veces estamos ahí, no, y nos sentamos, pero tenemos mucho más para dar. Tal vez nos conformamos con el poco, entramos en la zona de confort dentro del servir al Señor. Siempre busquemos dar más. En lo profesional, yo siempre estoy pujando mi carrera, estudiando y viendo lo que tengo que aprender y viendo por dónde me meto y estudiando mi mercado y mi clientela y mis cosas. Qué bueno que hiciera lo mismo con mis minas. Les soy honesto que no lo hago. Entonces, el primer jalón de oreja aquí es para mí, y no lo tomen como un jalón de oreja, tómenlo como una motivación. Empezamos el año con esas prerrogativas y esos planes, y listo 2019, y esa energía que tomamos, vamos a ponerle y a inyectar nuestra vida cristiana con esa energía 2019 y pongamos esas minas a funcionar. ¿Les parece? Amén. Vamos a orar. Terminamos con esto. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque ciertamente nos hablas. Hoy hemos venido aquí los que teníamos que venir en este servicio a las 9 de la mañana, Señor, porque tú querías que nosotros esto lo escucháramos. No es coincidencia. Sabemos que tú estás detrás de esto, Señor. Sabemos que eres tú hablando a nuestro oído, Señor. Con amor, como ese Dios de paciencia, como ese Dios de amor, como ese Padre que nos guía, que nos instruye, que incluso cambia nuestros planes, Señor, porque podemos tener muchos planes para 2019, pero tú puedes tener los tuyos propios. Gracias porque has puesto en nosotros esa confianza, Señor. Gracias porque has entregado en nosotros esa preciosa obra de continuar con tu plan de redención, con el establecimiento de tu reino en la tierra. Gracias por ese regalo precioso, Señor, de habernos dado esa facultad y esa capacidad. Gracias porque cuando ejecutamos ese plan, Señor, eres tú mismo quien va detrás de nosotros, empujándonos, Señor, mostrándonos el camino, ayudándonos, soportándonos. Y delante de nosotros, Señor, haciendo esos imposibles, abriendo esas puertas, abriendo ese camino para que tu reino se establezca. No somos sino un medio, Señor. No somos otra cosa que el burrito que carga a Jesús en la entrada a Jerusalén, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Padre Santo. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor.